dar inicio a la exposición de la clase programada para la semana. Vamos a hablar sobre todo lo que son los elementos, ¿verdad?, que conforman, ¿verdad?, los ambientes laborales. Dentro de esos elementos, nosotros hemos venido hablando desde las semanas anteriores, ¿verdad? Hablamos sobre dirección, hablamos sobre planificación. Hoy nosotros vamos a hablar sobre el control. Así es que pueden ir anotando, ¿verdad?, el tema de hoy referente a lo que es el control, dice. Se puede definir como el proceso de vigilar actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. Es la función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado a la administración, ya que de este modo se podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el personal empleado en cuanto a los objetivos que se le habían sido marcados desde un principio. Teniendo todo esto que ha sido mencionado en cuenta, podemos notar la eficiencia que posee el hecho de llevar a cabo la administración de empresas en base al concepto de gestión. El mismo aporta un nivel mucho más alto de organización, permitiendo así que la empresa pueda desempeñarse muy bien en su área de trabajo. Nosotros hemos hablado de un proceso administrativo, ¿verdad?, que conlleva la administración y que todo partía, ¿verdad?, del concepto de administración, lo que hemos logrado ver en clases anteriores. Nosotros hablamos de una planificación, hablamos de una organización, de una dirección, ¿verdad?, de todo lo que conlleva un proceso administrativo. Entonces acá nos dicen, el autor nos dice que el control viene siendo la fase final, ¿verdad?, en la que nosotros vamos a ver si se cumplió, ¿verdad?, el concepto de gestión aplicado a la administración. Dice que de este modo vamos a poder cuantificar el progreso, ¿verdad? Definitivamente que tenemos que tener pendiente que ese control se haga de la mejor manera, de forma eficaz, ¿verdad? Porque a través de él nosotros nos vamos a dar cuenta de ese progreso que nosotros vamos a tener en cuanto a esa planificación que se llevó a cabo para poder obtener los objetivos que la empresa necesita. Entonces nos dice el autor que en el caso de que emprenda un nuevo negocio o una empresa con el objetivo de que la misma llegue a grandes estatus empresariales, le recomendamos entonces que la administración correspondiente a su empresa se encuentre regida por el concepto de gestión. Y de esta manera se aumentarán los niveles de posible éxito que se pueda tener en la empresa. Enfoque humano en la organización, ¿verdad? Dentro de todo lo que nosotros vamos a ver, dentro de la organización, nosotros vamos a ver distintos tipos de enfoque. El enfoque que nosotros vamos a ver al dar inicio es un enfoque de recursos humanos. Cuando nosotros hablamos de enfoque de recursos humanos, nosotros sabemos que es de toda esa parte que conforma, ¿verdad?, lo que son los colaboradores de una empresa. Dice, enfoca principalmente el proceso de solución de problemas, identificación de preocupaciones y consecuencias, establecimientos de prioridad, relación con los propósitos y objetivos, generación de estrategias y alternativas, desarrollo de planes para implementación, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en ese aspecto que tiene que ver con el recurso humano, ¿verdad? Nosotros definitivamente donde dice identificación de preocupación y consecuencia, nosotros tenemos que ver mucho con lo que nuestro personal tiene. ¿En qué sentido? En que somos seres humanos distintos, todos tenemos problemas, todos tenemos cargas que nosotros le llamamos. Hay cargas emocionales que de repente tiene María, que no tiene José, porque José vive una vida feliz y a él no le interesa ningún tipo de carga emocional. Pero también existen otras cargas que son cargas financieras que nos afectan emocionalmente, ¿verdad? Entonces, todos en conjunto tenemos distintas cargas. Al tener todos distintas cargas, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a ver
a tratar de, ¿verdad?, de llevar al personal a ver de qué manera nosotros podemos lograr que ese ambiente de trabajo sea un ambiente bueno, un ambiente favorable, donde el colaborador entienda que esas problemáticas se quedan allá afuera y que nosotros tenemos que rendir y dar la productividad que la empresa necesita para cumplir sus objetivos, porque estamos ahí, ¿verdad?, para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros nos desenfocamos de eso, la empresa no va a lograr los objetivos que tiene. Usted va a ser un colaborador de esos que se dicen tan fea esa palabra, que vamos a caer en la mediocridad de las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber enfocar esa parte. Entonces, recursos humanos es uno de los departamentos más sensibles, ¿verdad?, dentro de una empresa, y más importante en el sentido de que le toca ver toda esa parte de lo que el recurso humano, que es quien ayuda, ¿verdad?, a la empresa a crecer, porque el recurso humano es aquel que ayuda, aquel colaborador que entiende que fue contratado para lograr objetivos dentro de una empresa. Entonces, a él le toca ver todas esas partes, evaluar ese personal, ¿verdad? Buscar alternativas, como dice aquí. Generar estrategias, vamos a generar estrategias de trabajo, vamos a ver qué alternativas tenemos para poder nosotros desarrollar unos planes que lleven a qué, al mismo fin que hemos venido hablando, que es que la empresa logre sus objetivos. Dice, el clima laboral, que es lo que vengo hablando, ¿verdad? Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. Está relacionado con el saber hacer del directivo, con los comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de cada uno, ¿verdad? Definitivamente que esta palabra que dice saber hacer, ¿verdad?, es una palabra que engloba muchas cosas. Tiene muchas cosas este concepto. ¿En qué sentido, verdad? En que nos habla de que los directivos tienen que ver o saber acerca de los comportamientos de su personal, ¿verdad?, con la manera de trabajar y de relacionarse, ¿verdad? Definitivamente. ¿Por qué? Porque usted no puede ser un directivo, usted no puede ser un gerente de una empresa que sus oídos estén abiertos a escuchar cada cosa que viene de allá afuera. ¿En qué sentido? En que nosotros sabemos cuando las personas llegan y nos dicen a nuestros oídos cosas que no tienen que ver nada con lo del trabajo, que no tienen que ver nada del cumplimiento de los objetivos que nosotros queremos, sino que vienen con el chisme, ¿verdad?, de que fulano hizo, de que el otro no hizo, ¿verdad? Entonces, a nosotros, ¿qué nos toca como directivos? Estar pendiente de que todo se cumpla, de que el ambiente sea sano, de evitar estas situaciones, de no tener, de ser imparcial, ¿verdad? Nosotros no podemos parcializarnos porque fulanito hizo esto, que porque el otro no lo hace, no. Cada uno conoce su función, cada uno la tiene que llevar a cabo, y para eso existe una evaluación del desempeño, ¿verdad? Llevamos a cabo una evaluación del desempeño. Si no funcionó, bueno, no funcionó y punto. Pero no es estar abierto a escuchar todas esas cosas que lo que hacen es que el ambiente laboral se ponga peor, porque siempre usted se va a encontrar en los lugares de trabajo, siempre, eso va a existir. La verdad que por más que se procure, se van a dar situaciones, quizás no en el mismo ámbito, pero sí se dan, ¿verdad? De la habladuría. Eso no sé qué tiene que ver mucho con la persona en sí. Y bueno, eso no es parte tampoco de la educación de nosotros, porque eso viene del hogar. A nosotros desde que somos niños nos van inculcando valores, ¿verdad? Y si nosotros ponemos en práctica de forma adecuada esos valores, ténganlo por seguro que nada de esas situaciones se van a dar. Pero bueno, nosotros como seres humanos debemos todos los días de procurar ser mejor persona, de entender muchas cosas, de ver que la gratitud es algo que te abre muchas puertas, y cuando usted es agradecido,
usted hasta una recomendación que a usted le hagan, usted va a ver la parte buena, porque no es malo, es bueno, ¿verdad? Y si usted ve o siente que dentro de su cerebro, porque nosotros yo le llamo al cerebro el chip, todos tenemos un chip distinto, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir que Juan que tiene 50 años tiene el mismo chip que María que tiene 30. Definitivamente que no, ¿verdad? Entonces ahí es que nos toca a nosotros tratar de que ese clima laboral sea bueno, pero nosotros no tenemos que esperar que el directivo de la empresa, el gerente, el administrador venga y nos diga cómo es ese clima, no, nosotros podemos ponerlo en práctica sin que nos lo digan. ¿Por qué lo podemos poner en práctica? Perdón, sin que nos lo digan, porque eso va en nosotros mismos como ser humano, ¿verdad? El saber conducirnos de la mejor manera. Dice, es la alta dirección con su cultura y sus sistemas de gestión la que proporciona o no el terreno adecuado para un buen clima. Y forma parte de las políticas de personal y de recursos humanos. La mejora de ese ambiente con el uso de técnicas precisas, ¿verdad? Definitivamente que dentro de en cada empresa las políticas de recursos humanos son diferentes. Claro que todas van enmarcadas en lo que conlleva un proceso administrativo, en lo que ya nosotros, por conocimiento de distintos autores, sabemos que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque todo está escrito. Sin embargo, existen reglamentos distintos porque de repente el reglamento interno de un supermercado para manejo de su personal no va a ser lo mismo que el reglamento interno que existe, por decir, en un hospital, en una clínica hospital. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, solamente existe esa variabilidad, pero el proceso en sí está enmarcado en lo mismo, ¿verdad? Nosotros, donde vayamos a estar, vamos a entender que el proceso administrativo es ese, el que conlleva una planificación, una organización, una dirección y un control, ¿verdad? ¿Basado en qué? En distintos tipos de enfoque. Entonces nosotros sabemos que es lo mismo, solo que hay que relacionarlo al ámbito en donde nosotros estemos. Y es por eso que en estos días me dice alguien, y, y el bachiller en letras da gestión. Digo, sí, y sí, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque ellos todos están destinados a un campo laboral, todos. Porque el que está estudiando y que me diga que bueno que está estudiando nada más para estudiar, yo lo felicito porque puede venir de una familia con una fortuna en donde ya ella pueda manejarla e incluso, aunque la tenga que manejar es del ámbito empresarial, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, aunque estudiemos algo del área científica, por ejemplo, ustedes son bachiller en ciencias, ustedes, unos quieren ser enfermeras, otras quieren ser doctores, otros tienen diferentes ramas, pero ustedes tienen que saber que conlleva un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque dentro de esas posiciones siempre hay posiciones de jefatura. Los departamentos siempre van a tener encargados, van a tener asistentes, van a tener todo eso que ustedes van a necesitar ese conocimiento previo. Aquí ustedes están obteniendo la semillita para iniciar en cuanto a eso. No vamos a salir expertos en una gestión empresarial, no, pero vamos a obtener los conocimientos básicos que nos van a llevar a nosotros, ¿verdad? A tener un buen desempeño en la labor que nosotros vamos a realizar. Dice, mientras un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflictos y de bajo rendimiento. Para medir el clima laboral, lo normal es utilizar escalas de evaluación. El clima laboral es la relación con el sentimiento o estado de ánimo. Dice, está en una buena manera de describirlo, porque así como no podemos decretar la felicidad de las personas que nos rodean, tampoco podemos decretar o simplemente bajar la línea de que nuestros colaboradores a partir de determinado momento estén felices, motivados al logro y comprometidos con la organización, porque el clima laboral es producto de las percepciones y estas percepciones están matizadas por las actividades, interacciones y experiencia de cada uno de los miembros. Es decir, que no son iguales para todos, ¿verdad? Dice, el ambiente laboral es un elemento
de gran importancia en la satisfacción personal de la vida adulta y ayuda a lograr un equilibrio vital en relación con la trascendencia, traducido básicamente en estabilidad psicológica, autoestima adecuada e integración armónica entre vida familiar y trabajo. Sin embargo, y económicamente hablando, el ambiente laboral también es importante para las empresas, pues resulta el modo de expresión de la cultura organizacional en el que se destaca fundamentalmente el clima organizacional. Por él se entiende la percepción que tiene cada miembro de lo que vive. Cuando nosotros hablamos de que se destaca fundamentalmente el clima organizacional, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros contamos con una estructura orgánica, ¿verdad? Y la cual nosotros, así como dice aquí, se entiende la percepción de cada miembro de lo que vive, porque son distintos departamentos. Cuando yo le hablo a usted de una estructura organizacional, de un clima organizacional, nosotros nos vamos a referir a qué? A las diferentes, ¿verdad? A los diferentes departamentos que conllevan, ¿verdad? Una organización. Ustedes han visto que cuando ustedes ven, por ejemplo, el gerente, ustedes abajo ven subgerencia, ustedes ven departamento de recursos humanos, departamento de finanzas, departamento de producción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos va a llevar el tener un ambiente laboral quizás no sea el mismo donde se produce un bien o un producto o donde se transforma una materia prima, no va a ser lo mismo en donde están personas tratando de guiar a ese personal. O sea, el ambiente va a ser, pero lo que nos toca a nosotros es saber llevar que ese ambiente se dé de buena manera, dice, dado que las percepciones afectan las conductas de las personas. El clima ético es la pieza clave para lograr un equilibrio en el ambiente de la empresa. Este clima, que entre otras cosas puede verse reflejado en la preocupación por la calidad de vida de los trabajadores, también trae consigo efectos rentables. Así, por ejemplo, al mejorar el funcionamiento financiero, se incrementa el valor de mercado y la productividad. Reduce costos operativos, mejora la habilidad para retener y atraer a los mejores empleados. Fortalece la confianza y la lealtad de quienes ya están en la empresa. Reduce el ausentismo y fortalece la imagen corporativa. Dice, el hombre fue creado para trabajar. Hay una satisfacción personal en sentirse útil y ganar el pan con el sudor de la frente. Pero para lograr un ambiente laboral productivo, es básico que exista buen trato y cordialidad, dado que se trata de un lugar en el que se estará la mayor cantidad de horas de la vida. Todo lo que se haga para reducir las tensiones entre la motivación y el estrés dará fruto, ¿verdad? Definitivamente que lograr un ambiente laboral no es fácil. A los directivos les toca, ¿verdad? Tener que lidiar con caracteres distintos, porque todas las personas tenemos distintos caracteres, tenemos distintas actitudes, ¿verdad? Ante cualquier situación. Entonces a ellos les va a tocar lidiar con todo eso para que el resto del personal, si nosotros encontramos, ¿verdad? Que hay un personal X, ¿verdad? Que es que está, como quien dice, produciendo el problema, de ahí sale el problema. Entonces, buscar la manera de ayudar a esa persona, encaminarla. Para eso existen muchos métodos, que son métodos de incentivo que se dan en cuanto a capacitaciones, ¿verdad? A que las personas logren un mayor conocimiento, porque pues todas las personas nacimos con dones. De repente esa persona tiene una conducta que no es apropiada, pero es muy eficiente en su trabajo. Entonces uno tiene que buscar, ¿verdad?, alternativas de ver cómo ajustar esas distintas situaciones que se dan
para poder que pues nosotros logremos cumplir con los objetivos, porque nosotros pues vemos lo importante que es el recurso humano dentro de una empresa, porque dependiendo de la labor que cada uno haga, ¿verdad? Se va a ver mucho, se va a ver el resultado, ¿verdad?, de los objetivos. Nosotros no podemos perder el tiempo como empresa eh, haciendo un proceso de selección de un personal, evaluando un personal, eh, contratando, capacitando, y que luego nos demos cuenta de que no funcionó. Al mes venimos y buscamos otro, entonces ya nosotros perdemos tiempo y perdemos dinero, porque en ese proceso de aprendizaje se pierde mucho. Entonces esa no es la idea no es perder esa parte, la idea es que eso mejore, esa situación mejore, ¿verdad? Entonces por eso nosotros tenemos que procurar que ese ambiente de trabajo se dé de la mejor manera. Esto es en cuanto a lo que nosotros llamamos control, y ahora nosotros sabemos pues que el control forma parte de lo que es el proceso administrativo dentro de una empresa, que es una de las partes finales, ¿verdad? En la cual nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta si nosotros logramos o no, ¿verdad? Con lo que ya nosotros habíamos planificado, ¿verdad? Vimos la importancia de lo que es el enfoque humano dentro de una organización, ¿verdad? Lo que conlleva para nosotros lograr tener un buen clima laboral. Entonces, esto era lo que tenía programado para hoy. Ahora vamos a ver qué preguntas o qué respuestas tienen.